Amigos, amigas, perdón y gracias. Perdón por estar ausente un poco más de un mes. Lo estuve contando en el último directo de YouTube, en el que los últimos días de junio y los primeros días de julio traté de preparar los videos que se iban a publicar durante mi tiempo de vacaciones, que fue gran parte de ese mes de julio, pero estamos de vuelta. Un mes de julio donde se movió poco el mercado con respecto a nuestros jugadores, pero bueno, agradecerles antes de meternos con la información por volver a apostar, por ver la notificación en Spotify y apretar y darle play y escuchar un contenido que desde que había arrancado allá por por febrero del año 2021 nunca había tenido un parate similar. Siempre entre 7 y 10 días publicábamos algún episodio, algún capítulo, algún rato de selección, y en este caso era imposible porque los videos de YouTube los puedo programar y acá hablo pura y exclusivamente de actualidad. Pero bueno, vamos a intentar de solventar esta ausencia con información, con puntos de vista, comentando un poco cómo se está desarrollando todo en materia de selección argentina. Una selección argentina que obviamente en estos meses se encuentra algo parada, es lógico. ¿Por qué? Porque falta algo más de un mes para que vuelva a jugar la selección, pero que empiece a haber información y nosotros no solamente nos vamos a parar en la información de selección, sino también en el futuro de los jugadores que integran la selección. Y en eso sí, hay novedades, sobre todo en sondeos, sobre todo en posibles contrataciones. No hubo ningún pase de último momento o en el último mes que interfiera en la selección argentina. Fue lo de Messi, fue lo de McAllister y no mucho más en materia de selección. Sumado obviamente a lo de Di María, que es jugador del Benfica, y después no tenemos jugador de selección mayor que tenga un cambio de equipo. Podemos sumar lo de Valentín Carboni, que es un jugador de la selección argentina sub-20 que va a jugar en el Monza de Italia, en la Serie A italiana, solamente a préstamo. El Inter quiere que tenga su fogueo, lo está manejando bien y va a un club que tiene mucha relación justamente con el Inter, porque ya su hermano está jugando en el Monza, Franco Carboni, así que bueno, va a estar contenido familiarmente y va a tener la posibilidad de mostrarse, porque en el Inter iba a ser difícil que un chico de 17 años como Valentín Carboni tenga participación en primer equipo. Después, como pases importantes que se han dado durante este mes de julio, me gustaría nombrarlo de Tati Castellanos, que es jugador de la Lazio. Creo que Tati, con una buena temporada, con un buen inicio de temporada, puede empezar a discutir ese lugar que hoy tendría Giovanni Simeone como el tercer 9 de la selección argentina. Hablando de Simeone, Giuliano Simeone va a jugar en el Alavés. Los que siguen mis contenidos, tanto en YouTube como en los directos, como en Twitter, saben que apuesto mucho justamente al futuro de Giuliano Simeone. Creo que es un jugador que puede andar muy bien. Y llega un Alavés que, como todo equipo que asciende en el fútbol español, trata de completar su plantilla, de contratar lo mejor de lo que hubo en la segunda división, y por eso Giuliano Simeone va a préstamo desde el Atlético de Madrid. Facundo Farías es jugador del Inter de Miami. Lo nombramos porque va a ser seguramente uno de los nombres que a partir de septiembre, octubre, noviembre, pensando en el preolímpico de enero, vamos a ver con la camiseta argentina. Infantino es jugador de la Fiorentina. Tengo que decir que me sorprendió el pase de Gino Infantino para jugar en el fútbol italiano, porque parecía que había perdido titularidad, parecía que no iba a tener quizás tanto protagonismo, y hoy lo vemos en un equipo importante del fútbol italiano. Vamos a ver si hay lugar para él en ese primer equipo. Por una cuestión de edad también podría jugar en lo que es la Fiorentina B o el equipo filial o la reserva, como se le dice, de la Fiorentina. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando eso. Y después, relacionados a la selección argentina, lo de Luca Romero al Milan me parece un gran acierto. Llegar a un grande, llegar a un equipo que va a competir en Europa. Después de su paso por la Lazio, que no tuvo tanta participación, ya lo vimos a Luquita Romero en la pretemporada con el Milan y lo está haciendo muy bien.
Incluso en los primeros minutos ya vimos el gol que le hizo al Real Madrid en esa pretemporada por Estados Unidos. Ahora hay que ver qué pasa con el comienzo de el ciclo futbolístico, con lo que va a ser la temporada y la Serie A italiana. Y después no hay mucho, pero sí podemos hablar de algunos rumores que están cercanos a jugadores de la selección argentina. Por nombrar el caso Máximo Perrone, parece que no va a tener lugar, ya es un hecho que no va a tener lugar en el Manchester City, y lo que hace el Manchester City con aquellos jugadores que no tienen lugar es soltarlos hacia sus equipos filiales. Lo que hace generalmente es hace toda la pretemporada con el City, ese tipo de jugador, y después lo prestan. Seguramente con Perrone pase eso, que termine la pretemporada con el City, que ya la terminó, y ahora en pocos días ya se anuncie que va a jugar en el Girona de España. Creo que es un gran acierto. Tenemos que nombrarlo de Varela al Porto, es otro de los pases que se puede llegar a concretar en estos días. Creo que se está dilatando más de la cuenta, sobre todo porque si Varela quiere jugar en el Porto estaría bueno que llegue antes de que comience la liga portuguesa. Hay que ver qué pasa con Matías Soulé, si va a tener participación en la Juventus. Se habla de agarrás la lista de la Serie A y de la mitad de tabla para abajo todos preguntaron por Matías Soulé y la chance de contarlo como un refuerzo, un préstamo sin opción, que es lo que estaría buscando la Juventus. Se sigue apostando por Matías Soulé en el equipo de Juventus. Nico Domínguez, se habla de Sevilla, se habla de Roma, se habla de Fiorentina. Creo que ya viene de 2 temporadas buenas en el Bologna como para pegar un salto y ver la posibilidad de jugar alguna competencia europea. Y lo que fue un rumor, lo de Lanzini al Betis, se terminó concretando como Lanzini a River. Llega Manu Lanzini a River. Creo que es una gran contratación para River y para el jugador, y para el fútbol argentino en general, como fue lo de Cavani también para Boca. Pero pensando en Lanzini, 30 años, en uno de los mejores equipos de Sudamérica, como es River, en un funcionamiento muy ofensivo, como es River, y teniendo en cuenta que Scaloni mira todo, se puede pensar en la chance de que Lanzini, con un par de meses buenos, empiece a estar en discusión para entrar nuevamente a la selección argentina. Un jugador que, como decíamos, estuvo a nada de irse al Betis, eligió irse a River. Así que creo que puede ser interesante. Tiene 30 años, venimos de tener al Papu Gómez, por ejemplo, con 34, y hoy Papu Gómez está muy lejos de la selección argentina. Quizás ese lugar de jugador de experiencia que aparece unos ratos puede ser Manu Lanzini. Pero bueno, será cuestión del futuro. Lo bueno es que lo vamos a ver habitualmente en el fútbol argentino, y imaginamos con mucha más participación de la que tenía en el último tiempo del West Ham. Hay que seguir hablando justamente de este mercado de pases porque mientras estoy grabando esto se anuncia que River empezó conversaciones para poder contratar a Gonzalo Montiel. Se habla de que Gonzalo Montiel estaría con ganas de dejar Sevilla por una cuestión de minutos, se dice, y en algún lado leí que también quería estar cerca de su familia. Así que no se descarta la posibilidad de que juegue en Sudamérica, y dentro de Sudamérica River es una opción. Se habló mucho de equipos brasileños. Yo creo que por nivel Montiel debería quedarse en el fútbol europeo, pero si hay una cuestión personal al respecto, obviamente que no vamos a opinar. Se habló de que Alejo Vélez y Tottenham tienen prácticamente todo acordado para que el Tottenham pague por arriba de esos 15 millones de euros que indica la cláusula de rescisión y negocie directamente con Rosario Central. Negociar por arriba de la cláusula es un gesto básicamente del jugador, que le exige, en este caso le pide al Tottenham que haga un esfuerzo más para que el club tenga un ingreso mayor, aunque 15 millones de euros creo que es un número más que interesante. Alejo Vélez es uno de los nombres que se habló que Scaloni podía llevar a la gira por Asia en junio, y finalmente no se concretó, sobre todo porque había competencia en el fútbol argentino y no tenía sentido. Pero creo que es un chico que, si se lo lleva bien, no solo en el club que esté, sino también en lo que puede ser la selección sub-23, es un jugador que puede ser importante también para meterse en esa discusión de tercer 9. Lo de Julián y Lautaro no se toca, hablamos ya de un tercer 9 para la selección argentina, pensando en una rotación a futuro. Las eliminatorias son largas, así que hay que hablar un poquito
hay que tener fondo de armario, como se dice, hay que tener mucha parrilla para este tipo de competencias, sobre todo porque se juegan las eliminatorias a la par de las ligas y de las competencias europeas, así que no es como un mundial, no es como una Copa América que para todo el fútbol para ver esa competencia, sino que pueden surgir cuestiones que impidan que un jugador pueda estar, así que hay que tener buen fondo de armario. Creo que Vélez se puede meter en esa discusión con Giovanni Simeone, algo con Tati Castellanos que recién nombrábamos, así que puede ser importante. Toto Avilés, central de Racing y de la selección argentina sub-20, también puede estar en el preolímpico, ya es jugador del Inter Miami. No sé cuánto beneficia el jugador argentino dejar el fútbol argentino para meterse en el fútbol de los Estados Unidos. Lo que sí veo beneficio de la masterclass que debe ser para Toto Avilés, todos los días, todos los entrenamientos, tener que marcar a Messi. Y eso le puede dar mucho bagaje, incluso mayor que lo que le puede dar la MLS. Pero bueno, se está dando mucho esto del jugador argentino que intenta salir lo antes posible de Argentina para tener una estabilidad económica, para tener otro pasar económico y después de eso sí, pensar en su carrera futbolística. Ocampos y Guido Rodríguez, dos nombres que se va a estirar la conversación de su negociación, imaginamos, hasta el final del mercado, porque el Wolverhampton quiere a los dos. El Betis está interesado en soltar a Guido Rodríguez porque le ofrecieron la renovación y él no quiso, porque quiere obviamente pegar el salto a un equipo de Inglaterra o a un equipo grande de Europa, y apareció el Wolverhampton. Sí, el Betis no lo vende ahora, ya el jugador el año que viene se va libre, así que hay intención del Betis, y bueno, hay que ver si se terminan de dar estas cuestiones, pero se habla de una negociación larga, sobre todo porque el Wolverhampton conoce esta situación, va a ser una oferta a la baja y el Betis va a tratar de ir subiendo ese número. Y lo de Ocampos tiene que ver mucho con la relación con Lopetegui. Lopetegui y Ocampos han funcionado muy bien. Ocampos le ha traído muchas soluciones a Lopetegui y fue con el entrenador que mejor anduvo en su carrera, Lucas Ocampos. Así que no sería una locura pensar que esto se pueda dar. Y en los últimos días se habló mucho de la posibilidad de Prestiani, el chico de 17 años de Vélez, con las chances de ir al Benfica. Se desencadenó todo esto por un apriete de la barra en el que se vieron desprotegidos los jugadores de Vélez y muchos se quieren ir después de este apriete. De hecho, Prestiani lo golpearon, lo dijo él mismo, después fue amenazado de muerte, así que tendría intenciones de salir. Lo que está presionando o está intentando Bacedas por parte de Vélez es venderlo, asegurarle la venta, pero que se quede hasta fin de año, terminar el año 2023 con la camiseta de Vélez y ya en el 2024 sí, irse al Benfica. Algo que en materia de selección no es bueno, porque si lo dejas ir en diciembre es muy difícil que te lo presten 20 días para un preolímpico si es que es convocado en enero. Pero bueno, ya será tema de otra conversación. Y lo de Lucas Beltrán, que también se habla que ante la contratación de Ramos, el 9 del Benfica, por el Paris Saint-Germain, se abre la posibilidad de que Lucas Beltrán lo reemplace en Benfica. Así que bueno, esas son las cuestiones de mercado, rumores, negociaciones, posibilidades que hay de mercado en nuestra selección y lo que lo rodea a la selección argentina. Hay que ver si Lo Celso se queda en el Tottenham. Parece ser que sí, que se va a quedar en el Tottenham porque el entrenador está conforme con él. Y yo pensaba que Carlitos Alcaraz iba a tener una salida del Southampton, pero es el emblema, es el jugador que presenta las camisetas, así que se espera que continúe jugando en la segunda división del fútbol inglés después de haber descendido. Esperaba un movimiento de Thiago Almada, pero bueno, falta un mes todavía de mercado y puede llegar a pasar de todo. Pero yo espero un movimiento de Thiaguito Almada. Se habló de Napoli en su momento, hoy ya eso se ha enfriado por lo menos. Se habló de Ezequiel Palacios que podía ir al fútbol italiano, también se ha enfriado, pero bueno,
Que se enfríe no quiere decir que no se esté negociando, es que todavía los periodistas no se han enterado de lo que ha sucedido. La compra del pase también de Galatasaray, el pase de Icardi, que ya pertenece al fútbol turco, pertenece al Galatasaray, estaba a préstamo y ahora, después de una gran temporada, renueva confianza en el delantero argentino. Y después no hay mucho de mercado. Tenemos que decir que en materia de pretemporada lo de Alexis McAllister está siendo muy pero muy bueno, siendo el eje del Liverpool. Lo de Nico Paz está siendo muy pero muy bueno en el Real Madrid, teniendo sus minutitos en primera, que me parece que lo van a convertir con el tiempo en uno de los mejores en su posición, porque es muy distinto. Sinceramente es muy pero muy distinto, pero bueno, es solamente algo de ilusiones. ¿Qué nos enteramos esta semana? Que hay fechas confirmadas con respecto a las eliminatorias, fechas y horarios confirmados. La selección argentina va a estar jugando el 7 de septiembre. Hablamos de jueves 7 de septiembre a las 9 de la noche en la cancha de River frente a Ecuador. El primer partido de estas eliminatorias. Scaloni había hablado que en el último Congreso FIFA, una de las cosas que él había planteado y que quería que se aborde era justamente la unificación de horarios y que no sea el equipo local el que ponga el horario del partido, como va a pasar en el segundo partido. Argentina juega el martes 12 de septiembre en la altura de La Paz a las 4 de la tarde hora boliviana, lo que significa que serán las 5 de la tarde hora argentina. ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Que es el punto de mayor calor para que Argentina sufra la falta de oxígeno a la altura y pueda Bolivia sacar alguna ventaja. La última vez que fuimos, Argentina ganó ese partido 2-1, gol de Lautaro Martínez de rebote y de Joaquín Correa en el segundo tiempo. Queda ese partido en la historia porque hacía muchísimo que Argentina no ganaba, de la época de Peckerman, si no me equivoco. Justamente estaba Lionel Scaloni en ese equipo. Y queda en la historia, o queda el recuerdo de un Scaloni muy metido en el partido, que cuando convierte el primer gol Lautaro, sale corriendo a abrazarlo al córner. Y es una foto algo burlona, algo icónica, por parte de, en aquel momento, un entrenador que estaba dando sus primeros pasos. Hoy ya hablamos de otra historia, ya Scaloni puede hacer lo que quiera. En aquel momento alguno que otro se encargó un poco de denostar justamente al entrenador argentino, porque no puede actuar así un entrenador. Finalmente se consiguió la victoria, que era lo que se fue a buscar. Pero bueno, el punto a favor es que nos sacamos la altura de encima rápido. Ya Argentina no vuelve hasta las próximas eliminatorias a jugar en la altura de La Paz. Y prefiero que sea en la segunda fecha, cuando nada, pero nada está definido. Solamente es empezar a hacer un buen colchón de puntos, que tenerlo en las últimas fechas, que es cuando ya todos los equipos, todas las selecciones se empiezan a sacar la calculadora. Así que bueno, Argentina entonces 7 de septiembre frente a Ecuador, 9 de la noche, 12 de septiembre en La Paz contra Bolivia, 5 de la tarde por las eliminatorias. Completamos la primera fecha: Paraguay-Perú, Colombia-Venezuela, Uruguay-Chile, buen partido, Uruguay-Chile, Brasil contra Bolivia. Y en la segunda fecha, además del Bolivia-Argentina, es Ecuador-Uruguay, Chile-Colombia, interesante partido, Perú contra Brasil y Venezuela contra el conjunto paraguayo. Y de esa manera cierra la apertura de estas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Antes podíamos decir Rusia 2018, podíamos decir Qatar 2022, ahora son 3 países, así que tenemos que decir Mundial 2026, que es lo más corto y cómodo que nos queda. Pero bueno, eso en materia de fechas. Creo que es interesante ya empezar a hablar un poquito de eso, de alguna novedad que pueda haber. Lo hablábamos en stream el otro día. Yo decía, no creo que haya muchas novedades por parte de la selección argentina. Creo que depuración no va a ser Scaloni, sobre todo porque es el comienzo de la temporada. Se van a haber jugado 3 fechas cuando ya los jugadores tengan que viajar con sus selecciones. Puede haber, como fue en marzo, que apareció Perrone y Carboni. Puede ser que aparezca algún chico que llegue para entrenar.
yo no descarto la presencia, como decía, de Nico Paz, quizás para que entrene con la selección mayor. El tema es que ya en septiembre, en octubre y en noviembre, al mismo tiempo que se saca la lista de la selección argentina mayor, se va a sacar la lista de la selección argentina sub-23. Si alguno tiene un poquito de memoria, recuerden, previo a los Juegos de Tokio, en el 2019, se sacaba la lista de la selección argentina mayor y había una línea que ponía la de sub-23 y ahí el Bocha Batista era el encargado de convocar a la selección argentina sub-23. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de los chicos que quizás Scaloni convocaría para que tengan un fogueo, conviene que los tenga Mascherano en la sub-23. Así que bueno, vamos a ver cómo se va a ir desarrollando eso. Tengo mucha ilusión puesta en esta sub-23. Es muy difícil la competencia que se viene. De 10 equipos, solamente 2 clasifican a los Juegos Olímpicos, así que empieza a ser complicado. Sobre todo porque si nos basamos en lo que vimos de Mascherano en el último torneo, si bien vimos una mejora en el Mundial Sub-20, hubo cuestiones que no pudo resolver y esperemos que lo pueda hacer hablo de fútbol, no hablo de nada fuera del fútbol. Que él pueda seguir mejorando como entrenador de cara a esta competencia me parece importante. Obviamente, al tener una sub-23, Scaloni va a tener mucha más implicancia, o por lo menos va a poder seguir mucho más de cerca, como lo hizo justamente con la selección del Bocha. De aquella selección, de aquella sub-23, se desprendió Nico González, se desprendió Facundo Medina, se desprendió Nehuen Pérez, también Alexis McAllister, Julián Álvarez. Hubo muchos de esos chicos que terminaron siendo algunos campeón del mundo, Thiago Almada inclusive, y otros que fueron parte de la estructura de la selección argentina. Nico Paz también en algún momento, Nico Domínguez en algún momento alternaba entre la mayor y la sub-23. Así que es importante esta selección, sobre todo porque es como que Argentina nunca para de sufrir o de realizar esta transición de jugadores, de la renovación. Es una renovación constante y si bien no necesitábamos que aparezca, por decir nombres, Facundo Bonanote, ya se lo llevó a la selección, ya jugó un partido como titular y ya podemos hablar de que es un chico que después de una gran pretemporada con el Brighton, jugando titular la mayoría de los partidos, va a ser parte integrante de la selección argentina mayor. Pero se abre el interrogante, ¿qué conviene? ¿Llevarlo con la mayor para que no juegue pero que entrene con los mejores o darle su espacio en la sub-23? Yo creo que, y basándome sobre todo en lo que fue la última sub-23, que en las primeras 2 ventanas, la de septiembre y la de octubre, lo que hizo el Bocha fue convocar lo mejor que había. Y de esa manera ya al jugador le mostrás el interés de lo que es el aparato selección argentina para con el jugador. Y ya en la última, en la de noviembre, empezó a convocar lo que él creía o que él sabía que le podían llegar a prestar para el preolímpico. Recordemos que el preolímpico está fuera del calendario FIFA, no hay obligatoriedad por parte de los clubes de ceder a sus jugadores, así que dependes mucho de la buena voluntad de ellos para poder formar un equipo. Pasó en los Panamericanos también, pero el Bocha siempre se la arregló con lo que había. Mascherano en ese punto está teniendo algo más de suerte. ¿Por qué? Porque si bien no pudo contar con Garnacho y con Bonanote ni con Nico Paz en el último mundial, mucho de lo que él convocó, salvo esos 3, después todo estuvo a disposición de él para la sub-20. Ahora hay que ver, porque la sub-23 son chicos que la mayoría, todos juegan en primera división, todos son profesionales y es muy difícil que te cedan un jugador. Si se mantiene la obligatoriedad que está teniendo o que dice tener la AFA para con los clubes de la Liga Argentina, ya la historia cambia, ya podés armar una muy buena selección local sub-23, porque ahora vamos a repasar los nombres que tiene a mano Mascherano o que son sub-23 y puedan formar parte de esta selección, una lista de 50 y pico jugadores que armamos en el canal de YouTube y que la vamos a repasar ahora. Creo que no es para nada despreciable, Me meto con eso entonces. Arqueros, hay 4 arqueros, yo creo que hay uno que se destaca por sobre el resto, que es Leandro Brey de Boca, de la reserva de Boca, es el tercer arquero
de la primera de Boca. Era el arquero de los Andes cuando lo compró Boca allá por febrero del 2022. Y hoy es el tercer arquero y se apuesta mucho al futuro de Leandro Brey en el arco de Boca. El tema es que se vuelve complicado promover jugadores de los equipos grandes, sobre todo de Boca o de River, porque siempre aparece uno que no tenés que darle espacio, sino que ya se ganó el espacio. 3 nombres más de arqueros. Rocco Ríos Novo fue parte de la sub-20 del Bocha Batista y hoy es titular en el Fénix de los Estados Unidos. Jerónimo de Rieder juega en la tercera de Bélgica, juega en el Royal Excelsior Virton. Debutó en primera hace unos meses y es un chico que tiene intenciones de jugar en la selección argentina. Y Joaquín Blázquez, arquero del Brest, suplente, ya finalizó su préstamo con el Brest, volvería a Talleres de Córdoba. Talleres acaba de comprar a Lautaro Morales, uno de los arqueros justamente que estuvo en los últimos Juegos Olímpicos, fue el suplente de Jeremías Ledesma. Y no creo que Joaquín Blázquez tenga participación en el primer equipo. Jugó 3 partidos nomás en Francia y ya vuelve para ver cómo continúa su futuro. Es un puesto, el del arquero, que tiene mucha pinta, si se da todo, si se da la clasificación justamente a los Juegos Olímpicos, que se va a convocar a uno de los mayores. Recordemos, para los Juegos Olímpicos es sub-23, chicos nacidos después del 1 de enero del 2001 y 3 mayores. Pero para el preolímpico, esto de los 3 mayores no juega. Así que hay que llevar algo de lo que hay. Y en materia de arqueros no hay demasiado. Lateral derecho, yo creo el que más chances tiene, el que más formado está en esto es Agustín Giai, que fue el lateral derecho del Mundial Sub-20 con la selección argentina y es el lateral derecho titular de San Lorenzo. También podemos nombrar a Martín Ginzo, que ascendió a la tercera división del fútbol español con el Atlético Madrid B, es exjugador de Lanús, y Valentino Fattor Escota. Hoy se fue a la Superliga griega con el Aris Salónica, jugador surgido en el Sevilla que puede jugar para España y puede jugar también para la Argentina. Centrales, Kevin Lomónaco, flamante refuerzo de Tigre, viene de jugar en el fútbol brasileño, en el Bragantino. Francisco Flores es jugador de San Lorenzo, pero hoy milita en Atlético de Tucumán. Nicolás Valentini le está tocando ser titular en Boca, también podría ir a los Juegos Olímpicos y en este caso al preolímpico. Bruno Amione del Hellas Verona estuvo la última temporada en la Sampdoria. Tomás Avilés, flamante jugador del Inter Miami y también uno de los centrales que tuvo el Mundial Sub-20. Nos metemos con los laterales izquierdos y acá es donde más material hay con respecto a defensores. Tenemos a Gastón Ávila, que recuerdan, exjugador de Boca y de Rosario Central, hoy juega en el Royal Antwerp, campeón de la Liga Belga, pero juega también de central. Así que lo podemos ver. En su carrera en el fútbol argentino jugó como central y ahora lo está haciendo como lateral por la izquierda. El Colito Barco, Valentín Barco, de Boca, lateral izquierdo del último Mundial Sub-20. Hoy está jugando un poquito más adelantado, pero su puesto natural es el de lateral izquierdo. Román Vega, después de su paso por el Barcelona B, en la última temporada volvió a Argentinos Juniors. También Lucas Esquivel, reciente incorporación del Atlético Paranaense, le pagó 2 millones de euros a Unión de Santa Fe. Pasamos a los volantes. Tenemos una lista de 13 volantes, que la encabeza Enzo Fernández, campeón del mundo, jugador del Chelsea, casi imposible, prácticamente imposible que le permitan ir a los Juegos Olímpicos. Ya no meto ni en discusión lo que es el preolímpico. También Juan Esforza, titular de Newell's. Enzo Barrenechea, de la Juventus, una lesión hizo que se interrumpa su crecimiento, digamos, su carrera, y hoy está alternando en primera división. Alan Varela, 5 titular de Boca. Rodrigo Villagra, 5 titular de Talleres. X Fernández, un jugador que entra en la rotación en Boca. Federico Redondo, titular en Argentinos Juniors, 5 o doble 5 del último Mundial Sub-20. Máximo Perrone, del Manchester City, que recién hablábamos de él, pasado en Vélez Sarsfield y jugó el último Mundial Sub-20. Estuvo convocado con la selección argentina mayor. David Ayala, titular en el Portland de los Estados Unidos. Santiago Gese, 5 titular de Huracán, que se habla mucho de su posibilidad de ir al fútbol europeo en este mercado. Nicolás Paz, del Real Madrid,
No debutó en primera división todavía, venimos hablando mucho de él, incluso creo que hablé mucho de él en el último directo, digo, y creo que es uno de los jugadores que puede ser emblema si es que logra los permisos. Juega en el Real Madrid, estuvo en el Sudamericano Sub-20 y no lo dejaron ir al Mundial. Juan Ignacio Nardoni de Racing y Cristian Medina, hoy por hoy el mejor jugador de Boca Juniors. Hay muy buen material, incluso dentro del fútbol local. Mirá, del fútbol local de estos volantes, Juan Esforza, Varela, Villagra, X Fernández, Redondo, Medina, son buenos mediocampistas. Si no lográs el permiso del fútbol europeo o el fútbol extranjero, tenés muy buen material sub-23 en el fútbol argentino para armar una selección competitiva y que se va a encontrar con selecciones que van a tener el mismo problema de lograr permisos para estar en esta competencia preolímpica. Dentro de los atacantes vamos a nombrar 25 atacantes. Thiago Almada, campeón del mundo, jugador del Atlanta United, figura de la MLS que esperemos que tenga mercado, obviamente que puede estar en estos Juegos Olímpicos. Valentín Carboni, jugador del Monza hoy, era jugador del Inter, estuvo en el último Mundial Sub-20 y jugó realmente muy bien. Puede jugar todavía un nuevo proceso Sub-20 porque es categoría 2005, incluso puede jugar otro Juego Olímpico, lo que parece una locura. Matías Palacios del Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos, un jugador que se fue muy jovencito de San Lorenzo, en el predio de 6 se apostó mucho por él, sobre todo en la época que era Sub-15, Sub-17, se habló maravillas de Matías Palacios, siendo Sub-15 lo han llevado a entrenar con la Sub-20, una práctica que hace el cuerpo técnico de la selección argentina habitualmente, de mezclar a algún jugador para que tenga algo más de roce, porque lo está necesitando. Carlos Alcaraz del Southampton también puede ir. Vicente Taborda en su retorno a Boca. Lucas Romero, hoy jugador del Milan, estuvo en el último Mundial Sub-20. Facundo Buonanotte, jugador del Brighton, estuvo en la gira por Asia con la selección argentina, debutó y como titular. Facundo Farías, hoy jugador del Inter Miami. Un jugador que también se espera que esté siendo parte activa de esta selección Sub-23. Bruno Zapelli, hoy es jugador del Atlético Paranaense, si no me equivoco. Lo vendió Belgrano, ya estuvo con Italia en la Sub-21, pero la característica de Bruno Zapelli es que habló con Mascherano. Mascherano le dijo que cuenta con él, pero que necesitaba su confirmación para ser parte de esta Sub-23, a lo que Bruno Zapelli dijo que sí, que cuenten con él. Pablo Solari, jugador de River, también puede jugar con la Sub-23. Pepo de la Vega de Lanús, Luca Langoni de Boca, Santiago Simón de River, Matías Soulé de la Juventus, estuvo en el último Mundial Sub-20. Santiago Pierotti, un jugador que se habla que puede ir al fútbol europeo, hoy sigue en Colón. Alejandro Garnacho del Manchester United. Gianluca Prestiani es Sub-17, no lo dejaron ir al Sudamericano, se supone que va a jugar el Mundial Sub-17 en noviembre de este año y esperemos que tenga un buen desenlace, sobre todo porque cuando estoy grabando esto hace nada que pasó todo este problema con Vélez, que hubo apriete de la barra y que golpearon a algunos jugadores y se la agarraron justamente con un chico Sub-17. Esperemos que encuentre la contención necesaria para poder desarrollarse personalmente y futbolísticamente. El Changuito Ceballos de Boca, que está volviendo y volvió con gol. Brian Aguirre de Newell's, estuvo en el último Mundial Sub-20. Alan Velasco del Dallas de la MLS. Giuliano Simeone del Atlético de Madrid, pero que hoy va a jugar para el Alavés. Esta temporada va a jugar para el Alavés, la última la jugó para el Zaragoza. Lucas Beltrán de River, Alejo Vélez de Rosario Central, 9 del último Mundial Sub-20. Luis Vázquez, hoy del Anderlecht, ya dejó Boca. Y Ramiro Enrique de el Orlando City, que no está teniendo muchos minutos. 25 atacantes, de los cuales, si del exterior no llega nada, tenés Vélez, Beltrán, Aguirre, Ceballos, Prestiani, Pierotti, Santi Simón, Langoni, Pepo, Pablo Solari, ya van 10, Zapelli no, Facundo Farías no, Buonanotte no, Lucas Romero, Taborda y nadie más. Son 11 jugadores, de los 25 hay 11 que son del fútbol local, así que no es un número para descartar ni mucho menos. Son jugadores, muchos de ellos, que ya están en la órbita de la selección mayor.
Eso hace que sea más difícil que logren un permiso por afuera de lo que es el calendario FIFA. Caso Garnacho, por ejemplo, caso Bonanote. Chicos que ya tuvieron su participación con la selección argentina mayor, pero que por edad pueden jugar este preolímpico y posterior juego olímpico si se logra la clasificación. Lo bueno es que se puede contar con todos durante las 3 ventanas FIFA, que es cuando van a aparecer las listas, pero no se pueden contar con ellos cuando sea el preolímpico, que se espera que sea en la segunda semana de enero en Venezuela. Así que bueno, eso eran los nombres que quería traer. Son 53 nombres en total. Creo que estamos flojos en materia de arqueros. Creo que estamos muy flojos en materia de arqueros. En materia de centrales se puede armar algo interesante con Toto Avilés, con Bruno Amione. Se puede correr a Gastón Ávila. El presente de Valentini también es bueno. Se puede armar una linda dupla central. Y después creo que no hay problema. Tanto en el mediocampo como en el ataque hay mucho argentino bueno dando vuelta alrededor del mundo. Así que esperemos que eso se siga dando de esa manera. Para cerrar, sabemos que está entrenando, lo informa la propia AFA, que está entrenando la selección argentina sub-17 con muchos de los mejores jugadores. Está, por ejemplo, el Diablito Echeverri, está Gianluca Prestiani, entre otros. Hay nombres muy interesantes, muy interesantes. También está entrenando la sub-15, que va a tener su sudamericano, pero lo que se viene es el Mundial de la sub-17 y esperemos que pueda Diego Placente en este caso contar con muchos de ellos o con casi todos. Imagino que para una sub-17 nadie se va a negar a ceder un jugador, pero estoy imaginando mal porque venimos del sudamericano que Vélez no dejó ir a Gianluca Prestiani porque ya juega en primera. Esa es la mayor justificación. Hay varios chicos del fútbol europeo. Está Mateo Ciancalepore del Español de Barcelona, es un 9 que ya estuvo con la sub-17. También está Felipinho, que está jugando en la segunda división del fútbol inglés, que es un chico que también desea jugar con Argentina. Viene a hacer un gran año con la sub-18. Es su primera temporada con la primera y lo hizo muy bien. Y Meringolo, un central de la Juventus que también tiene nacionalidad argentina, que ya tuvo su convocatoria en su momento. Por ahora, Placente no ha convocado a nadie que no sea del fútbol argentino. Vamos a ver si en algún momento se da esto o se da algún viaje por parte de alguien del cuerpo técnico argentino a suelo europeo para tener una reunión con los chicos o para ver si hay chances de contar con ellos. Pero bueno, al ser tan jóvenes, tranquilamente el jugador del fútbol argentino puede tener un mejor presente porque algunos ya tienen roce en primera y en Europa es más difícil que alguien de 16 años ya empiece a pisar primera. Salvo lo de Felipinho, que ahora está haciendo pretemporada con el primer equipo, el resto es complicado. Pero bueno, los ponemos sobre la mesa. Chicos sub-17 que se están preparando para el Mundial después del gran sudamericano que hicieron, Mundial que va a estar arrancando el 10 de noviembre. Así es, amigos, amigas, después de un parate por parte de este podcast, lamento que haya sido así, pero las circunstancias se dieron así. Pedirles lo de siempre, que apoyen este contenido. El algoritmo de audio de podcast es muy complicado, no llega a la gente que le interesa, no llega a prácticamente a nadie. Así que dependo mucho de que ustedes lo compartan en sus historias de Instagram, en Twitter, en donde puedan para que esto crezca. Si pueden votar en Spotify con 5 estrellas al podcast también me ayudan y mucho. También los invito a que se peguen una vuelta por el canal de YouTube, que ese no se interrumpió y estuvimos subiendo videos muy interesantes en los últimos días. Incluso doy cuál es el equipo ideal de Mascherano, pensando justamente en lo que es el preolímpico de enero. Así que nada, la invitación también es para que si quieren tener mucho contenido de selección argentina, pasen por Twitter en @GonzálezBruno, pasen por el canal de YouTube en Bruno González. Todos los links quedan en la descripción, pero como siempre, lo mejor, el mayor aporte es que compartan este contenido y le den cariño. Y si alguno quiere y puede, también puede hacer algún aporte económico para profesionalizar más un poquito esto, que también quedan todos los links en la descripción. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Muchas gracias.